Más del 50% de los líderes el día de hoy dicen que lo más crítico son las capacidades humanas, justo cuando la inteligencia artificial domina toda la conversación. ¿Estamos realmente desarrollándolas o solamente hablando de ellas? Bienvenidos a Conectando con Ana Nader. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isaac? Un gusto Muy estar bien. aquí. Eres coach, coach ejecutiva, experta y especializada en liderazgo, ¿cierto? Ya más de 8 años. 8 años. Oye, Ana, el día de hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial que está en todos lados, todo el mundo está conversando de ella, hay personas asustadas, hay personas que la están integrando, ha habido muchísimas conversaciones al respecto. Pero vamos a platicar, Ana, si la IA está amplificando el criterio humano o más bien lo está debilitando. Es una interesante propuesta de conversación porque cada vez más vemos cómo la tendencia de las organizaciones es a la digitalización y a la automatización. Especialmente en México, hoy tenemos una tendencia muy elevada a la digitalización y cómo esa digitalización o la inclusión de herramientas de inteligencia artificial están generando en los equipos ciertas circunstancias y emociones completamente adversas a lo que estuviéramos pensando cómo queremos generar mayor productividad, ¿no? ¿Y qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con equipos que tienen poca confianza, nos estamos encontrando con equipos que además están asustados y están asustados porque están pensando que la inteligencia artificial los va a reemplazar o están asustados porque no saben qué va a pasar en la organización y porque pareciera que hay un silencio extremo en la organización sobre cómo se aplica la inteligencia artificial y nos estamos encontrando hoy con líderes que tienen poca habilidad para gestionar en los equipos la introducción de la inteligencia artificial a la dinámica organizacional de cada uno de ellos. Ana, dijiste algo que me llama mucho la atención, que es acerca de la automatización. A mí me parece que es uno de esos conceptos un poco mal ejecutados y mal entendidos Ujú. respecto a la inteligencia artificial y creo que lo hemos visto con clientes, con colegas, ¿no? Que se está perdiendo mucho por la automatización. ¿Qué se está perdiendo realmente si solamente automatizamos gracias a la inteligencia artificial? Fíjate que se está perdiendo, creo yo, la capacidad de entender y de hacer match con la inteligencia emocional que robustezca la función humana. Porque aquí lo que tenemos que entender y para que nos quede claros a todos es que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas y la inteligencia artificial lo que hace es amplificar, para usar la palabra que trajiste al principio, el talento de nuestros colaboradores. ¿Qué significa amplificar? Amplificar significa fortalecer las habilidades que tienen hoy los colaboradores para poder trabajar con la inteligencia artificial. Y entonces tú me dirás, ¿y eso cómo se come? No, pues realmente estamos hablando de tres habilidades claves a las cuales tenemos que ponerle importancia y les tenemos que dar mayor seguimiento, con lo cual lo que estoy diciendo es necesitamos desarrollarlas y desarrollarlas ya. Uno es el pensamiento crítico. Dos es la flexibilidad y la adaptabilidad de nuestros colaboradores. Y tres es la creatividad. Esas tres habilidades nos van a acompañar en el desarrollo del talento para que el colaborador pueda entender que usar esa inteligencia artificial, que usar el espacio de automatización de datos, de registros, de información, incluso de procedimientos, puede ayudarlo a generar una mayor productividad y un mejor resultado para él y para la organización. Ahora, Ana, estás hablando acerca de estas 3 habilidades que crees que son, críticas, pero actualmente tú, con las organizaciones que has visto, los tus clientes, ¿dónde has visto que aparece la ansiedad dentro de los equipos de trabajo? Aparece la ansiedad dentro de los equipos de trabajo y esa es una muy buena pregunta cuando no hay una claridad sobre cuál es el protocolo de uso de la inteligencia artificial. Entonces, mira qué pasa. Hay una cantidad de encuestas ahora en el mercado que podemos acceder fácilmente a ellas donde nos dicen que más del 60% de los colaboradores hoy están haciendo uso o están echando mano de inteligencia artificial para acompañarse en sus procesos productivos en las organizaciones. ¿Qué pasa? Que en algún momento la organización se lo soltó, pero no le dijo cómo, no le dijo cuándo, no le dijo qué necesita obtener o para qué le sirve y no tampoco le dijo la organización que
de la inteligencia artificial es exclusivo del humano. Y entonces cuando hablamos de que es exclusivo del humano, es ese juicio humano, ese criterio que tiene el colaborador para trabajar con toda la información que viene de la inteligencia artificial y ponerla al servicio de la organización, porque la inteligencia artificial no va a mirar el sistema, la inteligencia artificial no va a poder medir el impacto de lo que tiene, porque simplemente esas son funciones críticas humanas. Y entonces desde ahí es que podemos empezar a ver cuál es el impacto del colaborador que logra transitar de una mentalidad en la cual la IA no me ayuda o me va a reemplazar a un colaborador que entiende que potencializa su criterio humano, su juicio humano a la hora de ejecutar sus labores con la ayuda de un insumo que es la inteligencia artificial. Lo que estoy entendiendo entonces es que el verdadero riesgo no es la tecnología tal cual, sino es humano. Correcto. El verdadero riesgo es que no tengamos hoy a los equipos entrenados para trabajar en inteligencia artificial. Y ahí te quiero decir algo, porque es como un cliché y es, entonces la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Hoy la pregunta clave es, ¿estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para llevar a un nivel de madurez el talento de mi organización que pueda aplicar esa inteligencia emocional? Y ahí es donde podemos trabajar y trabajamos, de hecho, muy bien. Fíjate, me suena mucho, he escuchado muchos ejemplos, digo, la conversación de la inteligencia artificial es larguísima y se da desde hace mucho tiempo y hay millones de ejemplos que da la gente, por ejemplo, uno que es de los más sonados para mí, que hablan de los caballos, ¿no? Los caballos cuando llegó el ferrocarril se vieron Sí. reemplazados y entonces ya los caballerangos ya se desaparecieron y eso va a pasar con contadores, diseñadores, porque según ellos, ¿no? Según las personas que tienen o dan este ejemplo, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Se van Ujú. a perder empleos, personas y todo. Pero creo que un factor que no consideran es esto que estás hablando. Claro, en la antigüedad a los caballerangos, pues al que era dueño, no le importaba lo que pasaba con Ujú. ellos y como dices, no los desarrollaba, no le ponía Sí. atención al capital humano y simplemente pues desaparecía y ya, pero hoy son organizaciones que no pueden desaparecer así. Un ejemplo a mí que me llamó mucho la atención, que voy a traer a la conversación fue el de Duolingo, no sé si lo supiste, Sí. que decide sacar a todo el equipo, ¿no? Meter pura inteligencia artificial y ya no solo fue una cuestión, ni siquiera técnica, ni siquiera laboral, sino el impacto que tuvo con los consumidores de Duolingo, ¿no? Que dijeron, oye, pero si la parte importante de todo esto era que había una persona detrás que generaba una conversación real, con emociones, con lo que quieras, desapareció. Entonces yo ya no quiero usar esta aplicación, ¿no? Sí. Se pierde ese factor humano y creo que hay una gran confusión, Ana. ¿Qué confusión existe entre lo que es humano y lo que es tecnológico cuando hablamos de la inteligencia artificial? Hay habilidades, capacidades, comportamientos que son humanos y que seguirán siendo humanos así tengamos la inteligencia artificial. El hecho de que tú te puedas conectar con una persona conversando, mirando a los ojos, entendiendo, siendo receptivo, trayendo a la conversación otras habilidades como la empatía, como la compasión, como la escucha, que son tan importantes, hacen que sea el factor crítico y decisivo que rompe la barrera entre, claro, si no es tecnológico o si no es humano o es humano. Aquí lo importante también es que podamos entender que la inteligencia artificial va a permitirnos acelerar procesos, gestionar de una manera más transparente, pero también le va a permitir al colaborador tener más tiempo. Claro. Tener más tiempo para retar ideas, tener más tiempo para desafiar lo que están pensando, traer ideas para poder visionar hacia dónde va su trabajo como tal o el equipo como tal y hacia dónde tiene que llegar. Hoy por hoy nos enmarcamos en una cantidad de microgestiones diarias que hacen que cada vez podamos ver en las organizaciones cómo se reduce esa capacidad de conversar y de llegar a acuerdos, esa capacidad de conversar y de transitar, digamos, de una decisión a otra porque podemos llegar a traer ideas que puedan sumar o que puedan restar, pero que al final tomemos una decisión en conjunta para llegar a un resultado específico. Entonces, lo humano está en la capacidad que tenemos de discernir y de generar con juicio qué es lo que le conviene a la organización, qué es lo que le conviene al equipo. Y eso
definitivamente no lo trae la inteligencia artificial. El verdadero desafío no es la herramienta de la inteligencia artificial, sino la conciencia de quienes tienen la herramienta, quienes la aprovechan Correcto. y cómo la entienden, ¿cierto? Correcto. Ese es el desafío que tenemos hoy, que tienen hoy las organizaciones, que tienen efectivamente en la mira los equipos de recursos humanos y que tenemos los consultores como tú y como yo, que trabajamos en beneficio de generar esa grandeza en las personas, esa capacidad de entender, de adaptarse, de ser flexibles, de cambiar el mindset y de vivir a partir de estas innovaciones tecnológicas, pues mayores y mejores experiencias en la dinámica de trabajo. Dijiste algo bien importante ahorita, el cambio del mindset, pero también hay muchos cambios, Ana, que se están generando en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Sí. ¿Qué está cambiando realmente en el trabajo más allá de la simple tecnología? Y me refiero a qué tensión están viviendo el día de hoy los líderes y los equipos, por ejemplo. Hay una tensión, digamos, evidente en términos emocionales, porque hoy por hoy lo que nos está pasando y lo que estamos encontrando en los equipos es que hay em, tal vez una incapacidad de volver a gestionar esas emociones de ansiedad, de ambigüedad y de pues estamos pensando que nos van a echar, ¿no? Y entonces trabajas en esta cultura de voy a hacer esto, pero no lo voy a hacer, me cuido aquí, no me cuido allá, y eso genera una disrupción, por supuesto, en la dinámica de trabajo del propio colaborador y del equipo. Entonces, vamos a tener que voltear a mirar otra vez todo el enfoque de gestión emocional del equipo para ayudarlos a transitar en este proceso que es un proceso al final de cambio, de aceptación del cambio, de aceptación de lo que nos está pasando y de qué traigo yo dentro de mis fortalezas como colaborador para abrazar ese cambio o qué tiene la organización que facultarme, potenciarme, ayudarme a generar que abrace también el cambio que tengo por delante. Y esto me lleva a una siguiente pregunta, Ana, porque dijiste, ¿no? Creo que hay muchos miedos dentro de esto, no dijiste tal cual que hay miedo, pero hay cosas que veo, cosas que no hago, Sí, cosas que no digo. Pero entonces, ¿qué conversaciones no se están dando en las organizaciones o en los equipos o entre líderes y sí. operativos? Bien interesante esa pregunta porque estamos evitando ciertas conversaciones que tienden a la aclaración de para qué está la herramienta. Entonces, como no puedo gestionar estas emociones ambiguas que tengo, entre ellas el miedo que muy bien lo trajiste a la conversación, pues entonces no soy capaz de tener una conversación en la cual pueda entender con transparencia hacia dónde va esto, ¿no? ¿Cómo lo tengo que trabajar? ¿Cómo se regula la inteligencia artificial? Y es hoy por hoy uno de los postulados más interesantes que tienen las áreas de recursos humanos y es el poderle mostrar a sus colaboradores con transparencia para qué sirve y cómo se usa la inteligencia artificial y cuál es la narrativa de la organización frente a la inteligencia artificial. Con esos silencios que estamos dejando, estamos abriendo la puerta a que los colaboradores estén constantemente en estas emociones de zozobra y de angustia y de miedo, que son básicamente las que no estamos pudiendo conversar y no estamos pudiendo trasladar a una conversación que les dé, tanto a unos como a los otros, un plan de acción a seguir y unos comportamientos claros a los cuales tengan que ajustarse. Y creo que esto tiene que ver con el sentirse no tanto reemplazado solo porque es una máquina, sino por la productividad que se cree que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Creo que a veces la gente, o los colaboradores principalmente, creen que una inteligencia artificial es mucho más productiva porque hace las cosas instantáneas, las hace mucho más rápido. Digamos que sin duda alguna, ciertos procesos y cierta recolección de datos y cierta interpretación de datos, para ponerte unos ejemplos, por supuesto que aceleran el proceso productivo de la organización. No vamos a decir que no. El tema aquí es cómo interpreto lo que me está diciendo la inteligencia artificial, cómo lo estoy poniendo en práctica, cómo eso que me trae, cómo ese resultado de lo que le estoy pidiendo a la inteligencia artificial potencializa la función que estoy ejecutando, cómo ayuda a que mi rol entienda lo que tiene que hacer o más que entienda lo que tiene que hacer, ejecute lo que tengo que hacer de una manera mucho más acertada y valga la palabra decirlo, productiva. Entonces es como este resultado positivo de la inteligencia artificial
aumenta mi resultado positivo como colaborador. Y es que es ahí donde está la línea fina que tenemos que entender y que le tenemos que mostrar a nuestros colaboradores de cómo me beneficio de eso que trae la inteligencia artificial y que me permite a mí ser en mi cadena productiva ser mucho más eficiente. Pero estamos hablando de que ellos logren saber cómo, trabajar con esos datos de manera efectiva. Claro, lo que estamos buscando justamente cuando hablamos de ese pensamiento crítico que te nombré al principio es básicamente que el colaborador pueda recibir la información, pero no es solamente recibir la información, es interpretar la información, es cuestionar la información que te proporciona la IA y es tomar de esa información con el juicio humano que requiera, con el juicio crítico, lo que sea relevante para su dinámica, para su rol, para su función, para lograr los resultados que tiene que lograr. Entonces, fíjate cómo ahí entendemos claramente, o ese es el meollo del asunto donde entendemos cuál es la línea fina entre entender lo tecnológico y lo humano que me estabas preguntando anteriormente. Ujú. Lo tecnológico se va a quedar ahí. Toda la interpretación y toda la capacidad que tengo yo de cuestionar y de generar con base en lo que me trae la inteligencia artificial, preguntas, posibilidades, desafiar lo que se dice, buscando otras opciones, es el insumo perfecto para que yo pueda aumentar mi capacidad de producción o mi capacidad de generar mejores resultados. ¿Tú crees que hay un cambio que debe haber en la creencia sobre el desempeño dentro de las organizaciones basado en todo esto que revoluciona la inteligencia artificial? Fíjate que has dicho algo bien interesante y es que nos damos cuenta cuando hacemos nuestras intervenciones Ujú. a lo que nos enfrentamos cuando estamos trabajando con los equipos para fortalecer sus habilidades de pensamiento crítico y de adaptabilidad. Hay algo que nos salta siempre en las conversaciones. Y digo salta siempre en las conversaciones porque lo hemos estado viendo recurrentemente. Como ya lo trajimos, evidentemente el tema emocional, pero hay dos cosas. Uno, las creencias que traigo, ¿no? Ujú. Que son mías también, pero las creencias que el mismo sistema de la organización tiene. Y entonces el colaborador viene con un mindset específico de hacer y de decidir de una manera determinada y no nos hemos tomado el trabajo como organización de decirle, hey, párale, ahora estamos viendo esto, el mercado nos está trayendo estas otras variables y es importante que ajustemos nuestra manera de pensar por ese lado. Y otra cosa que es bien interesante que empezamos a ver también y que lo vemos cuando acompañamos estas intervenciones con este seguimiento de expertos en coaching como somos nosotros y es los sesgos cognitivos que traemos, ¿no? Esa tendencia eventualmente a decir que no, esa tendencia a defendernos, esa tendencia a ponernos una protección ante lo desconocido y ante lo que nos genera incertidumbre. Entonces, justamente, trabajamos con los colaboradores para romper esos esquemas de defensa que nos autoimponemos para generarnos la posibilidad de mirar con apertura estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias que buscan, y la palabra la trajiste tú a esta conversación, amplificar el talento de nuestros colaboradores. Cuando llevamos estas conversaciones a las organizaciones con nuestros clientes, eh, ¿qué es realmente? Fíjate, es que creo que nos pasa, y seguramente a todos los que nos escuchan, los que nos van a escuchar, les ha pasado, que una cosa es cómo te piden los clientes, ¿no? Te Sí, dicen, yo necesito, porque integramos la tecnología, la inteligencia artificial, necesito que ayudes a mi equipo a comunicarse mejor, ¿no? Porque esa es la creencia. Hablaste hace rato sí, de creencias, ¿no? ajá. Pues es la creencia que yo tengo. Pero, ¿qué es? Quiero que me des, que me digas esas dos, ¿no? Respondes esas dos. ¿Qué es lo que te piden los clientes cuando llegan con la necesidad por algún tema de inteligencia Sí. artificial? ¿Y qué es, ya una vez que estamos dentro, lo que realmente necesitan? Fíjate que es bien interesante eso que tú me dices porque muchas veces el síntoma que se refleja, digamos, ante la petición de un acompañamiento, de una intervención específica, no logra ver la causa que lo trae, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de la incapacidad que tienen los colaboradores de gestionar a partir de la inteligencia artificial. Entonces uno dice gestionar. Eso es una palabra muy grande que significa muchas cosas, ¿no? Y a qué se reduce? Es una de las grandes posibilidades que tenemos de trabajar cuando hacemos este tipo de intervenciones.
Lo siguiente que nos pasa es que hablamos de capacidades de comunicación o Ujú. capacidades o capacidades que tienen que ver con la relación sin tener en cuenta habilidades que son mucho más profundas que permiten interpretar de una manera mucho más asertiva la inteligencia artificial, como el pensamiento crítico, como la capacidad que tenemos de analizar, como la capacidad que tenemos de adaptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que empezamos a entender a la organización y abrimos la conversación a partir de este tipo de comportamientos donde los colaboradores no están conversando sobre lo que tienen que hacer o están subutilizando, porque fíjate que eso Ujú. también pasa, y entonces te dicen, hemos hecho unas inversiones cuantiosísimas, pero los colaboradores no logran, ¿no? Hay algo que los está deteniendo. O o la otra alternativa que nos suele pasar es que la organización nos dice, mire, en últimas no están pudiendo adaptarse y sienten un miedo. Y lo que nosotros encontramos por debajo en las intervenciones es muchas veces unos estados de ánimo de incertidumbre y muchas veces unos estados de ánimo de ansiedad del mismo equipo que torpedean cualquier barrera de aprendizaje, ¿no? Y entonces que por más que tratan ellos de salir y de pegarse a algunos tips que les ha dado la organización o algunos parámetros que ha dado la organización, el colaborador no puede. Y entonces empezamos a gestionar el cómo se siente el colaborador y el qué está esperando la organización de él a través de estas intervenciones, justamente para llevarlos a entender cuál es la conversación que necesitan posicionar, cuál es la conversación individual y la conversación grupal que necesitan posicionar que le dé apertura a un acompañarse de la inteligencia artificial o de las herramientas que la organización haya dispuesto para ellos para lograr el resultado. Entonces traemos básicamente la posibilidad de generar capacitaciones o conversaciones o abrirle la puerta a conversaciones mucho más profundas que busquen elevar el juicio humano, elevar la capacidad de poder analizar con hechos cuantificables y medibles lo que requiero que suceda a partir de los datos que vienen de la inteligencia artificial. Creo que esto me lleva a pensar que, bueno, lo dijiste claramente, lo estamos hablando desde el punto anterior, ¿no? El miedo que existe dentro de las organizaciones. Y me parece que a veces es el miedo que sienten los colaboradores, ¿no? Que van a sentir reemplazados porque la inteligencia artificial puede ser o más rápida o más efectiva o más, les asusta mucho. Pero también creo que existe un miedo de los líderes, de los mandos medios, ¿no? No saber cómo qué Sí. datos pedir o qué Sí. cosa pedir para que los colaboradores usen Sí. bien esta Y inteligencia. fíjate que es bien interesante eso que dices porque hay un estudio de Gallup que te dice que casi el 60 o el 70% de las personas hoy están usando la inteligencia artificial como un recurso, como un insumo, pero de ese tanto, el 80 y tantos por ciento levanta la mano y dice, pero a mí nadie me ha enseñado cómo hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy paradójico porque mientras lo estoy usando, pero no sé usarlo, entonces lo estoy subutilizando o lo estoy usando mal, etcétera, 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 ¿no? Em, Así que resulta necesario que pongamos también los ojos en un proceso que tiene que ser sistemático para la organización. No es solamente el colaborador el que tiene acceso a la inteligencia artificial, el que tiene que responsablemente aprender a utilizarla. Es desde la cabeza de la organización que se tiene que permear una cultura de concientización y de acompañamiento de ciertas funciones a través de la inteligencia emocional de manera organizada y ordenada para todos, de tal manera que la persona pueda conversar con su líder de lo que le está sucediendo y que el líder entienda sistémicamente cuáles son los riesgos o cuáles son las causas o qué necesita ayudar a resolver al colaborador para desatorarlo si es que el tema es desatoramiento o pueda incluso utilizar la herramienta de la inteligencia artificial como uno de los insumos necesarios para lograr el resultado de determinados proyectos. Entonces, la conclusión aquí es, no es aleatoriamente formar a ciertos colaboradores. Esto tiene que hablar de una cultura general en la organización y de una narrativa en la organización
que entienda la importancia de combinar la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, perdón, con el juicio humano a la hora de ejecutarla. Creo que lo que ha sucedido mucho, Ana, escuchándote y bueno, la experiencia que hemos tenido, ¿no? Con clientes, con organizaciones, es que ha entrado la inteligencia artificial como una herramienta que llegó así, ¡pum! La dejaron caer Sí. y fue como como en la película esta, ¿no? ¿Cuál es la de Odisea 2001 y de repente están todos los changos así como que, ¿qué es esto, no? Está Sí. increíble, pero a veces está no se sabe cómo trabajar con ella y es muy impactante y causa tantos miedos que más bien ha frenado a mucha gente. Y creo que parte de la responsabilidad también recae un poco en que los líderes o las propias organizaciones la han dado sin una capacitación, sin una realmente, oye, a ver, te voy a enseñar, les voy a explicar para qué queremos que esté Mm. la herramienta. Y como tú lo dijiste hace rato, ¿no? A ver, es una herramienta que te va a servir para los procesos para agilizarlos, para darles velocidad, para lo que quieras, pero es una herramienta. Creo que es una Sí, parte que se le olvida a la gente, ¿no? Que sí. es una herramienta realmente. Fíjate, Isaac, que aquí es importante volver los ojos hacia las áreas de recursos humanos o capital humano en las organizaciones, porque es de vital importancia que eh, los colaboradores, no importa la posición en la que estén, conozcan cuáles son los alcances de la inteligencia artificial, cuáles son las tareas que hace la inteligencia artificial, como herramienta puede ponerse al servicio de las tareas que están muy repetitivas, de los procesos que están, digamos, con algún tipo de desfase en su diseño, que tienen algún tipo de posibilidad de mejorarse, y puede la inteligencia artificial hacerlo. Lo que quiero decir con esto es que no hay nada más eficiente para la organización y más efectivo en los procesos de comunicación interna de la organización que los colaboradores sepan y estén conscientes del alcance y de la trascendencia que tiene la inteligencia artificial como un insumo, como una herramienta que tienen a su disposición para ponerla a trabajar. Capacitaciones, claro que hay que traer capacitaciones, pero claro que también hay que traer otro tipo de intervenciones que aseguren que el colaborador puede entender cómo la puede traer a su cosecha y puede trabajar con ella de una manera armónica. Y eso no lo hace solo la capacitación. Porque Ujú. fíjate una cosa, si estamos hablando de pensamiento crítico, si estamos hablando de creatividad, si estamos hablando de adaptabilidad, por más clase de capacitación que se te dé, eso no va a llegar. Este tipo de habilidades requieren otro tipo de intervenciones, otro tipo de acompañamiento en los cuales nosotros somos expertos. Tú desde el lado del juego y nosotras desde el lado del coaching. Exactamente, porque aquí una cosa muy importante es, así como la inteligencia artificial nos puede entregar datos en bruto, datos Ujú. increíbles, entonces si no sabemos cómo utilizarlos, si no sabemos para qué propósito tiene, no nos van a servir de mucho. Por más veloces y gigantescos e Claro. increíbles que sean, no nos van a servir de mucho y para eso necesitamos saber ejecutarlos, saber dónde, con quién, cómo los vamos a ejecutar. Claro, claro. Y para eso necesitas estas habilidades que tenemos que desarrollar. Y para desarrollar esas habilidades no hay nada mejor que estas experiencias que armamos. Nosotros no hacemos experiencias lúdicas para generar habilidades o para incrementar habilidades. Ese ya es yo diría que es hasta un cliché hoy en el mercado que te ofrecen experiencias lúdicas. Ujú. Lo que ofrecemos de la mano del juego con propósito y del coaching es básicamente acompañamientos o intervenciones pues, son estratégicas. Y son estratégicas en la medida en que la movilización que logramos en los equipos que trabajan con nosotros trasciende a la organización, pero trasciende de tal manera que se logran resultados distintos. Impactamos a la organización, impactamos la cultura de la organización con juegos, con propósito y con acompañamiento de coaching porque permite que el colaborador y que el equipo se enfrente a su propia realidad desde un escenario en el cual evidentemente han bajado las defensas, hemos propiciado una conversación más natural, más homogénea, más orgánica y hemos podido trasladar al final pues lo que pasa en el juego a lo que pasa en la organización. Entonces eso está padrísimo porque no es solamente capacitarnos, es
cómo la intervención acelera ese proceso de adaptabilidad de la habilidad. Porque repito, ni el pensamiento crítico, ni la creatividad, ni mucho menos la adaptabilidad las vamos a aprender en un salón de clases. No, que alguien te lo cuente o que lo leas o que recibas una conferencia de 3 horas acerca de esto, no va a dar esos resultados, ¿no? Y creo que así y fíjate, dijiste algo que me gustó mucho, que es, bueno, nosotros aplicamos el juego y los que no han tenido la experiencia de juego con propósito, no es un juego genérico, no es un juego que saca la caja, los pones a jugar, sino es un juego que está diseñado específicamente para las necesidades de esa organización, Correcto. ¿no? Donde pues a lo mejor es una organización que también tiene, acaban de incorporar la inteligencia artificial, pero el rubro de esta organización es muy diferente a la anterior y a la anterior. Entonces, esta finura del diseño del juego con propósito, justamente que se llama así, con el propósito de cumplir y atacar todos los frentes donde nosotros ya vimos previamente, como te Mm, pregunté anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que llegan a pedir y qué es realmente lo que nos damos cuenta cuando ya estamos ahí? Nos dicen, siempre es, oye, quiero que vengan a hacer un team building para comunicación, ¿no? Para que sí, mejore la comunicación. Nosotros, ¿comunicación de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué? ¿De dónde salió este dato, no? No es que esté mal, pero como dices, no siempre el síntoma que se ve, pues representa realmente el verdadero problema dentro de las organizaciones, ¿no? Y entonces, dentro de los juegos que ya hemos hecho, que tú lo has sí, vivido, has participado con nosotros, has ayudado incluso a diseñar con nosotros, vemos que dentro del juego, no después, sino dentro del juego, empiezan a vivir cosas, ¿no? sí. ¿Qué cambia cuando realmente, como dijiste, ¿no? Si tú lo lees o si tú recibes una conferencia o una capacitación tradicional, ¿qué diferencia hay? ¿Qué cambia dentro de un equipo cuando dejas simplemente de escucharlo y comienzas a vivirlo activamente? Hoy pasan muchísimas cosas sorprendentes que nos sirven además para poder conocer, primero que todo, entender al equipo y escuchar las necesidades del equipo. Hay algo que a mí me gusta mucho del juego que es bien interesante y es los juegos que diseñamos, los diseñamos con un propósito establecido. Claro, vamos a atender la necesidad que nos ha dicho nuestro cliente, pero lo cierto es que el juego reta. El juego permite que los equipos o que los colaboradores vivan situaciones tensas inclusive, los retamos en temas éticos inclusive. Ujú, Por ejemplo, los ponemos a trabajar bajo presión de tiempo, pero también les pedimos que cambien su mirada porque a través del juego la gente tiene un fenómeno o tenemos un fenómeno cuando jugamos y es que nos rendimos en términos de los escudos y las defensas que nos hemos puesto en la organización, ¿no? Y entonces hay algo que sale dentro de nosotros que nos permite liberarnos y naturalmente jugar. Y entonces cuando construimos el juego, lo construimos con ideas adversas, lo construimos con ujú, situaciones como que pueden generar algún tipo de triquiñuela, algún tipo de ujú. trampa, para que los colaboradores y los equipos vivan, experimenten, sientan lo que está sucediendo en el juego. Entonces hemos armado cosas maravillosas con storytellings de barcos, hemos armado temas interesantísimos del futuro y nos hemos ido a futuriar y nos hemos ido a otros universos, etcétera, etcétera. Pero al final lo que está pasando es que con el juego las personas están quitando quizás unos lentes con los cuales estaban mirando su realidad de una manera para empezar a tener insights, para empezar a tener conciencia de aquellos comportamientos o de aquellas creencias que influyen o de aquellos malos hábitos o malas prácticas que a veces tienen y que limitan su capacidad de ser mejores en lo que hacen en la organización. ¿Qué pasa ahí? Ahí viene entonces un acompañamiento conversacional donde nos permitimos mirarnos como personas y mirarnos como individuos y como parte de un equipo para entender qué nos está pasando, pero qué necesitamos hacer hacia adelante, porque no nos quedamos en el, esto es lo que encontré y esto es lo que me detiene y ok, es básicamente es con esto que me está pasando, ¿qué necesito hacer hacia adelante? Porque aparte una de las cosas que suceden durante el juego no es
como decía hace rato, ¿no? Es un juego activo, es una cosa activa donde continuamente estamos reflexionando, no nosotros nada más, ellos, porque permitimos que los jugadores, a mí me gusta decirle jugadores, Sí. ¿no? Porque esos son, los jugadores se desenvuelvan y digan y se reclamen y se pelean hasta con el juego, ¿no? Así de, pero es que el personaje, pero Claro, a final de cuentas, creo que emerge una parte muy verdadera, muy humana, justamente hablando de lo humano respecto sí, a la inteligencia artificial, que es verdaderamente tus miedos, tus preguntas, tus también seguridades, porque creo que sí, durante el juego no lo hemos visto, no creo, lo sé porque lo hemos visto. Tus seguridades ahí aparecen por inmediatamente. supuesto. Por eso te decía yo que te quitas como esa coraza de protección que traes y juegas de una manera muy natural. Y eso te permite integrarlo a tu vida diaria. Y eso es lo que hacemos los coaches cuando acompañamos este tipo de juegos. Es abrimos esta conversación poderosa con los participantes del juego para que puedan entender e integrar qué les pasa hoy o qué pasó en esta dinámica de juego que hace referencia a la organización. ¿Cómo trasladamos una rutina que pudo ser de juego donde nos divertimos, donde hubo frustraciones, donde hubo miedos, pero donde también hubo alegrías y donde llegaron a la meta y hubo triunfos, etcétera, Ujú. etcétera, con lo que pasa en la organización? Se espejea lo que pasa en la organización. Y al espejearse lo que pasa en la organización, nuestros comportamientos y como decía, lo que creo, las prácticas, los hábitos, los comportamientos que tengo, empiezo a pensar si eso es lo que necesito hoy o si realmente necesito hacer un cambio. Entonces, lo bonito es que abrimos estas conversaciones en las cuales nuestros colaboradores lo que hacen es básicamente entender qué compromisos tienen que hacer consigo mismos, que modifiquen, que cambien ese mindset y que les permita llegar a donde tienen que llegar. Porque cuando tú ya ves los obstáculos, cuando tú ya ves que te detiene, cuando tú ya encuentras qué es lo que te está aprisionando y no te deja salir, y en términos de inteligencia artificial es como mi amigo de la inteligencia artificial, cuáles son los miedos que puedo romper, pues en ese momento entiendo que puedo hacer cosas diferentes. Y justo hablando, regresando a, qué bueno que retomaste el tema de la inteligencia artificial, porque iba yo justamente para allá. Hablábamos hace rato de justo los miedos, ¿no? La velocidad que llega teniendo, que viene jalando a todo mundo la inteligencia artificial. En el juego es un patio de juegos en el que te puedes equivocar y el resultado de ese error es evidente e inmediato, pero es seguro. ¿No? Sí, Que creo que es una de las cosas que sucede con la inteligencia artificial de, híjole, me da miedo porque qué tal si la riego, qué tal si me equivoco, qué tal, no quiero experimentar con ella porque me va a llevar a un resultado desastroso. Y dentro del juego lo van a vivir con una simulación, un personaje que va a simular ser la inteligencia sí, artificial, ¿no? Y que nos va a permitir experimentar ese error con seguridad, pero aparte que nos va a decir, ok, yo como colaborador tuve un error porque no supe ejecutar, porque no comprendí, porque muchas sí. cosas, pero ya sé que puedo voltear con mi líder y líder, oye, no entendí. Oye, Correcto. líder, necesito esto. Necesito, aparte, ya me diste la herramienta, que es la herramienta principal, necesito una herramienta secundaria para lograr tener la comprensión, lo que hablabas hace rato también, ¿no? Tener la conciencia de qué herramienta, para qué, por qué está aquí, cuál es el propósito, qué pensó la organización cuando decidió ejecutar y traer esta herramienta. Todo eso me va a permitir el juego al tener este lugar seguro para el error. Sí, sí, es un buen escenario para que podamos experimentar como humanos que somos eh, aquellas consecuencias o efectos que no nos gustan tanto de nuestros comportamientos. Entonces, muy bien el ejemplo del error. Me encanta porque es recurrente, porque lo vemos siempre. Y también hay otros que tienen que ver con el manejo de mis emociones frente a la crisis, la Ujú. incapacidad que tengo, por ejemplo, de tomar decisiones en momentos de incertidumbre, la capacidad que tengo de poder adelantarme y tener una mirada mucho más estratégica hacia el futuro que me permita poder entender con anticipación los riesgos a los que puedo llegar. Y eso lo hacemos a través del juego.
Y cuando lo pueden ver nuestros colaboradores, cuando hacemos el debrief, como se llama, o Ujú. cuando tenemos estas conversaciones interesantes con ellos, donde ellos empiezan a dar cuenta y dicen, claro, me pasa en la organización y me pasa así. ¿Y cómo fue de claro como lo manejé en el juego? Pues empezamos a encontrar en la vida real o en la vida corporativa el caminito para que nuestros colaboradores y nuestros equipos puedan diseñar el cómo llegar de una manera que les haga sentido. Porque cuando ya te diste cuenta, pues lo que sigue es, ¿qué puedo hacer con eso que me di cuenta? Hablaste de algo que me encanta, que es el debrief, Ana. Y este debrief que se convierte realmente en, convierte el debrief, la convivencia dentro del juego con propósito, en un verdadero compromiso dentro de las organizaciones. Ya no Correcto. es nada más me divertí, me la pasé bien, estuvo bien bonito y ya después lo dejo, sino este debrief que lo voy a llamar de otra manera, esta es una reflexión donde llegamos a ciertos compromisos donde nosotros no obligamos a nadie. De hecho, muchas veces el debrief se hace solito. La gente empieza a decir, oye, es que fíjate que yo durante el juego me di cuenta de esto, que me pasa con la verdad. Y ya Claro. ves que están pimponeando ideas entre ellos y nosotros a veces hacemos mutis porque ese es justo lo que queremos en ese momento, Claro, ¿no? lo que queremos es generar la capacidad de introspección en los participantes o en los jugadores, ¿no? Sobre aquello que les sucede realmente en la organización. Por eso nuestro diseño tiene que ser tan especial y dirigido específicamente al equipo al que estamos trabajando, porque todos somos diferentes. Y eso es algo que nos caracteriza y por lo cual nos distinguimos, ¿no? Por esa capacidad que tenemos de ser con la especialidad que tenemos, tan puntuales en el objetivo que tiene nuestro cliente. Y de ahí en adelante, valga la pena decir, los compromisos, no hay nada más poderoso en la organización que el compromiso que es elegido por los mismos colaboradores. Si un líder ve este video o una persona de RH, ¿qué Ujú. tendría que hacer para poder integrar esto, no solamente dentro de la organización, dentro de su equipo, sino dentro de sí mismo? Lo primero que se me ocurre es una claridad absoluta sobre el manejo o la operación de la inteligencia artificial como recurso, como herramienta dentro de la organización. Creo que esa claridad, esa transparencia, hay que entenderla, hay que darla. Creo que lo siguiente que tendríamos que poner efectivamente el foco y la necesidad es en los programas de desarrollo de este tipo de habilidades que se escapan, digamos, de la habitualidad, como el pensamiento crítico, como la adaptabilidad, como la creatividad, de una manera rápida, ágil, contundente para las personas y para los equipos. Me parece también que hay algo bien interesante y es cómo voy a bajar este mensaje de la inteligencia artificial, cuál es la narrativa que tiene la cultura de la organización en relación con la inteligencia artificial y no es la inteligencia artificial que le resta poder al humano, es el humano que se robustece o que se amplifica con la inteligencia artificial y cómo eso se lo muestro a la organización y cómo y qué comportamientos le muestro a los colaboradores para que entiendan eso, cómo se vive y cómo se siente. Y también recordarle tanto a las organizaciones, a las personas de RH, los líderes, todas las personas que nos ven, que la inteligencia artificial puede procesar millones de datos. Siempre, siempre va a poder hacerlo de una manera rápida, increíble, pero jamás, jamás, jamás va a poder asumir la responsabilidad de una decisión humana. Y para eso tenemos que entrenar a nuestros humanos, a nuestros colaboradores, a nuestros líderes, para que puedan asumir esas decisiones, ¿no? Esas responsabilidades, tomar decisiones y asumir las responsabilidades desde la parte más humana. Muy bien dicho. Muy bien. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con Al nosotros en contrario, Conectando gracias. con. Y pues no sé si hay algún mensaje que le quieras dar a la gente para finalizar. Traemos a veces como mucha congestión mental y muchas creencias en relación con la inteligencia artificial. Traigamos nuestra interpretación, nuestro juicio crítico, nuestra capacidad de debatirla para proyectar con ella y con ese resultado mejores resultados para nosotros como individuos y como parte de un equipo en el cual colaboramos. Creo que, creo que es importante que estemos a la altura hoy de la tecnología y es nuestra responsabilidad estar ahí. Entonces, hagámoslo de manera orgánica, de manera tranquila,
porque está claro que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Así es. Muchísimas gracias, Ana. Y solo quiero recordarles que en Playing and Connecting diseñamos juegos porque creemos que el aprendizaje realmente no ocurre cuando simplemente entendemos un concepto, sino cuando lo vivimos y lo ponemos en práctica. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ana. Esto fue Conectando con Ana Nader.